Durante siglos, los vikingos han sido representados como héroes rudos, guerreros épicos, valientes navegantes de mares infinitos. Pero detrás de esa imagen glorificada hay un universo oculto, sucio, perverso, que la televisión ha maquillado y que la historia oficial ha sepultado. Este viaje no es una simple reconstrucción, es una exhumación ritual. Aquí no hablaremos del barco. Hablaremos de lo que ocurría dentro. De los rituales de sangre, del cuerpo como campo de batalla, del deseo como invasión. Abrimos las puertas de una civilización que elevó la crueldad al rango de ceremonia y convirtió la perversión en código sagrado. Prepárate. Nada de lo que sabías sobre los vikingos sobrevivirá intacto. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Cuando hablamos de los vikingos, casi siempre nos imaginamos guerreros valientes con cascos puntiagudos, cruzando océanos y plantando su bandera en tierras lejanas. Pero lo que nunca aparece en las pantallas, lo que nunca se dice en los documentales glorificadores, es lo que ocurría cuando esos hombres regresaban a casa con las manos ensangrentadas y los ojos ardiendo de fervor. Porque para ellos, la guerra no terminaba en el campo de batalla, empezaba en el ritual. El águila de sangre. Pronunciar ese nombre es invocar una ceremonia oscura que pocos se atreven siquiera a imaginar. El condenado era colocado sobre una piedra ritual, mientras los sacerdotes o guerreros elegidos, con manos entrenadas en cortar carne como si fueran escultores del tormento, abrían su espalda con precisión ceremonial. Las costillas eran desprendidas del cuerpo y dobladas hacia afuera, formando algo parecido a alas. Alas para volar hacia los dioses, decían. El corazón seguía latiendo durante el acto. Y si no lo hacía, el ritual se consideraba incompleto. Porque ese sufrimiento no era castigo. Era ofrenda. No se trataba solo de violencia. Era devoción. Un tributo a Odín, a las fuerzas invisibles que sostenían su universo. De hecho, los sacrificios humanos no eran una excepción, eran costumbre. En Uppsala, según crónicas antiguas, se colgaban cuerpos en los árboles del templo sagrado durante las grandes ceremonias. A veces esclavos, a veces nobles, a veces incluso niños. Porque el valor del sacrificio no dependía del poder, sino del impacto. Estos actos no se ocultaban, pero tampoco se celebraban en la historia oficial. Porque aceptar su existencia significaría aceptar que detrás del mito vikingo hay una sombra inmensa que la televisión prefirió enterrar. Pero los rituales estaban allí, esperando. Esperando a ser recordados no como errores del pasado, sino como espejos profundos de lo que la humanidad es capaz de convertir en tradición. Así comienza nuestro viaje, no entre dracars o espadas brillantes, sino en medio del grito que no se oye, de la carne que se abre para elevarse como símbolo, y del silencio ritual que acompaña cada perversión vestida de ceremonia. Cuando los vikingos desembarcaban en tierras extranjeras, no solo traían espadas y escudos. Traían también algo que desconcertaba profundamente a los pueblos que conquistaban, su apariencia. Porque, aunque la historia los ha pintado como salvajes sucios y desaliñados, la realidad era otra. Los vikingos eran obsesivos con su higiene. Se peinaban cada mañana, se bañaban cada sábado, el laugardagr, día del baño, y llevaban consigo utensilios que hoy parecerían parte de un neceser moderno: peines tallados en hueso, pinzas para depilarse, limpiadores de uñas, bastoncillos para los oídos. Incluso tenían navajas para afeitarse. Y no era vanidad. Era estrategia. Los cronistas cristianos, escandalizados, escribían que las mujeres inglesas abandonaban a sus maridos por estos hombres del norte que olían mejor, se veían mejor y sabían cómo seducir. El aseo era poder. Era arma. Era ritual. Porque en la cosmovisión vikinga, uno debía estar preparado para morir en cualquier momento, y llegar al más allá con la mejor versión de sí mismo. La limpieza no era solo corporal. Era espiritual. Era cósmica. Pero esa obsesión por el cuerpo no se detenía en el espejo. Se extendía al deseo. Y ahí, la historia se vuelve aún más cruda. Los vikingos vivían la sexualidad como parte de su estructura social. El matrimonio era un pacto, sí, pero el concubinato con esclavas era práctica común. No era oculto. No era vergonzoso. Era parte del sistema. Las esclavas eran propiedad, y muchas veces compartían techo con la esposa legítima. Los hijos nacidos de esas relaciones eran considerados válidos, aunque no siempre heredaban.
La escasez de mujeres en ciertas regiones llevó a que las expediciones de saqueo tuvieran un objetivo oculto: capturar mujeres. No solo oro, no solo tierras, cuerpos. Porque el cuerpo femenino era territorio de conquista, y el masculino, instrumento de dominio. La violencia sexual no era excepción, era estructura. Aunque, paradójicamente, los vikingos tenían leyes que castigaban la violación, especialmente si la víctima era libre, la esclavitud sexual era tolerada, incluso ritualizada. Y sin embargo, dentro de esa crudeza, había matices inesperados. Las mujeres libres podían pedir el divorcio si no sentían placer. El goce femenino era reconocido como parte del deber conyugal. Si el hombre no cumplía, perdía honor. Y eso, en la cultura vikinga, era peor que perder una batalla. Así, entre peines y pulsiones, entre baños rituales y cuerpos marcados por la guerra, los vikingos tejieron una cultura donde lo íntimo era político, lo sucio era ceremonial, y lo perverso, simplemente humano. Porque detrás de cada barba bien cuidada, había un universo de contradicciones que la historia prefirió no mostrar. Hasta ahora. Cuando los vikingos no estaban saqueando aldeas o navegando hacia lo desconocido, se entregaban a una forma de entretenimiento que hoy nos parecería brutal, pero que para ellos era una extensión de su código de honor. Los juegos no eran simples pasatiempos, eran pruebas de muerte. Competencias donde perder significaba no volver a casa. En ciertos duelos, el vencedor no ganaba un trofeo, ganaba la vida. El perdedor, simplemente, desaparecía. No había empate. No había misericordia. Las peleas de caballos eran uno de los espectáculos más esperados. No se trataba de carreras, sino de enfrentamientos entre animales entrenados para morder, patear y derribar. Los jinetes apostaban su reputación, y a veces su fortuna, en el resultado. Pero no todo era sangre. También existían los pulsos alcohólicos, donde los guerreros bebían hasta perder el sentido, y luego se enfrentaban en desafíos físicos que combinaban fuerza, resistencia y delirio. El que caía primero no solo perdía el juego, perdía el respeto de su clan. Y en medio de esa cultura de competencia extrema, surgía una figura que desafiaba toda lógica: el berserker. No era un guerrero común. Era una criatura liminal, mitad hombre, mitad bestia. Antes de la batalla, consumía hongos alucinógenos como la amanita muscaria, o brebajes con beleño negro, que lo llevaban a un estado de trance. Aullaba, mordía su escudo, temblaba como si el cuerpo no pudiera contener la furia que lo habitaba. Y luego, se lanzaba al combate. Los berserkers no distinguían entre amigo y enemigo. Su frenesí era tan profundo que podían atacar a sus propios compañeros. Vestidos con pieles de oso o de lobo, eran vistos como encarnaciones de Odín, como sacerdotes guerreros que canalizaban la magia más oscura. Algunos relatos afirman que eran inmunes al fuego y al hierro, que podían atravesar las líneas enemigas como si fueran viento. Otros decían que se transformaban literalmente en animales, que sus garras eran reales, que sus ojos no eran humanos. Pero tras la batalla, el cuerpo colapsaba. El trance se rompía. El guerrero quedaba vacío, agotado, como si hubiera sido poseído por algo que ya no estaba. Y en ese silencio, en esa vulnerabilidad, se revelaba el precio de ser un monstruo ceremonial. Porque el berserker no era solo un guerrero. Era un espejo. Un recordatorio de que, en lo más profundo de cada cultura, hay una bestia que espera ser invocada. Y los vikingos sabían cómo hacerlo. Tras arrancar la máscara de lo que nos enseñaron, queda lo que siempre estuvo allí: el cuerpo, el instinto, la sombra colectiva que toda cultura esconde. Lo sucio ya no es simple escándalo. Es ritual. Es símbolo. Lo perverso ya no es desviación. Es memoria. Es forma. Los vikingos no fueron lo que imaginaste, pero quizás tampoco lo fuimos nosotros. Esta serie no busca condenar, sino revelar. Porque solo al mirar las entrañas de lo que fuimos, con horror, con asombro, con respeto ceremonial, podemos comprender el precio de cada mito que elegimos contar. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.